Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Aquí tienen ustedes el contrato por si quieren echarle un vistazo. El proceso es muy sencillo. Usted puede morir en cualquier momento, hoy, mañana o dentro de 20 años. A nosotros eso nos es indiferente. Desde el mismo instante en que usted se ha declarado legalmente muerto, Life Extension se hace cargo de su cuerpo y lo traslada a nuestro almacén de Tucson, en Arizona. Allí lo congela a 78 grados bajo cero. A esto le llamamos suspensión total y cuesta $240.000, de los cuales unos 30.000 van al proceso de congelación y el resto se mete en un fondo de inversiones para que con los intereses se vaya pagando la manutención y los gastos de resurrección el día en que esta sea posible. Si es que es posible. Con franqueza, nosotros creemos que la reanimación de los muertos algún día será posible. Y 32 minutos, estamos ya en el día 1 de noviembre, el día en que rendimos culto a los muertos. Y hemos preparado no precisamente una historia que podríamos decir de terror, ni mucho menos, al revés. Una historia que conjunta, como ninguna otra, ciencia, misterio y, por qué no decirlo, esperanzas. Toda esta semana en los micrófonos de la cadena SER habéis estado escuchando ese corte, ese trozo de película célebre, Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, que una vez más ese pequeño genio nos engañaba, entre comillas, nos contaba una cosa totalmente real. Parecía ficción, eso de una empresa Life Extension, que promete casi poder ser resucitado en un futuro. Esta noche, como siempre, en Milenio 3 vamos a descubrir que siempre la realidad supera cualquier ficción. Vamos a pasar 1 hora y media inolvidable, con invitados de auténtico lujo, hablándonos de lo que es la vanguardia en España, a día de hoy, de ese tema tan polémico y apasionante, la criogenización, los cuerpos congelados, los cuerpos vivos, muertos. Vamos a hablarlo todo hoy. Estamos, por supuesto, todos. El estudio 1 de la cadena SER ya se encuentra un poco en penumbra para hablar, para dialogar, para comentar, para que aportéis. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy mejor que nunca dar cuanto antes esa vía de contacto directo, porque tendremos muchas preguntas para nuestros invitados y hoy sí que hay una polémica muy clara. Hoy hablábamos, preparando el programa, hemos estado toda la semana investigando, sacando datos. Y bueno, pues Katia Rocha, Carlos Barroso, nuestro particular comandante de la nave del misterio, don Juanma Frasquet, ellos mismos se enzarzaban en un debate sobre lo que hoy vamos a hablar, la criogenización. Y enseguida, es curioso, Carmen, salían palabras a favor y en contra. ¿Cómo es que me pueden a mí congelar y que ahora mismo esté eternamente joven dentro de una cápsula de nitrógeno? Otros hablaban, sin embargo, que si tienen un hijo, les pasa algo a un familiar que consideran completamente injusto, como injusto es un accidente o la muerte, lo harían sin dudar. Me he quedado alucinado, Carmen, hace unas horas tan solo, esta misma tarde, viendo cómo las posturas están enfrentadas. Y queremos preguntar a la gente, a nuestros amigos, a los cientos de miles de amigos que ahora van a escucharnos, ¿qué opinan ellos, no? Pues sí, además ya pueden enviar sus mensajes de móvil al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, y la pregunta que queráis para que luego os la contesten nuestros expertos, los que tendremos aquí esta noche. Vuestras opiniones, ¿os criogenizaríais vosotros? Estoy seguro que a la 1:35 la pregunta suena muy fría, nunca mejor dicho. ¿Os criogenizaríais? Yo creo que hacia las 3 vamos a tener otras ideas. Personalmente nos hemos documentado, hemos intentado, trabajar, como siempre intentamos hacer, para tener todos los documentos, todos los datos y que seáis vosotros los que opinéis. Pero desde luego nos hemos encontrado con auténticas sorpresas. Una de ellas es inquietante. Una de ellas es de las que, querámoslo o no, ponen los pelos de punta. Y es la historia de la única persona española que está en uno de esos depósitos, concretamente en Arizona, en Alcor, la más famosa, vamos a llamarlo así, empresa o centro donde se guardan estos cuerpos a la espera de una segunda oportunidad. Esta semana
Carmen Porter navegaba por internet, buscábamos en Alcor, buscábamos en diferentes páginas que íbamos a recomendar, y al final, bueno, la magia de la informática, acabamos ante una serie de dígitos concretos, ya bastante antiguos, de registros de entrada de cuerpos en Alcor. Uno de ellos decía 21 de agosto de 1989, CC. CC es una niña, una joven, 21 años, Cristina Comos de Mallorca, y es la encarnación del misterio de la criogenización. A estas horas, a la 1:36, mientras estamos aquí, ella está ahí, en ese depósito de nitrógeno en líquido a 196 grados bajo cero. Y yo creo que es de lógica conocer lo que nos es más cercano, conocer la historia tremenda y esperanzadora también, el ejemplo de que esto no es un misterio en sí, es un enigma real, absolutamente físico. La historia de Cristina Comos es fuerte, es compleja, y quién mejor para contárnosla que la persona que lo vivió todo, que hizo que ese cuerpo fuese allí, a Arizona. Ella es Eulalia Castillejo. Eulalia, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué hay, Iker? Eulalia, primero, mil gracias por atender la llamada de nuestro nada, programa. el placer es mío. Yo sé que es emocionante y es duro al mismo tiempo recordar la historia de su hija. Me gustaría que ante tal cantidad de amigos que ahora mismo la escuchan, nos contara, Eulalia, quién era su hija, quién era Cristina. Bueno, Cristina era una joven de 21 años, es una joven de 21 años, yo aún la tengo, por lo menos esa es mi creencia. Bueno, nosotros somos hoteleros aquí en Mallorca, y pues era una tarde de agosto, hacía un calor tremendísimo, se cayó desmayada allí en la recepción. Le hicieron, la gente que la ayudó con todo el corazón, le hicieron un boca a boca. Yo no sé si es que se ahogó, la verdad es que no supimos en realidad. Cuando nosotros fuimos nos llamaron enseguida, vengan, por Dios, que Cristina se ha caído desmayada y no respira, y cuando llegamos, pues había dejado de respirar. Dijeron los médicos cuando vinieron que había dejado de respirar. Y yo no sé, en mi locura, en esa locura inmensa, bueno, nadie lo sabe eso, porque solamente el que le pasa con un hijo estas cosas puede entenderlo. Es el que sabe el dolor tan infinito que yo cuando veo esas cosas en televisión, cómo las comprendo de bien, cómo comprendo el dolor de esos padres. Y así como así, Iker, bueno, me vino como si fuera, yo qué sé, como si fuera una voz de esto, me dijeron, congélala, porque yo no sabía ni la palabra criogenizar. Pero me está usted diciendo, Eulalia, y me está dejando la carne de gallina, que usted no tenía conocimiento de las técnicas de criogenización, de qué se hacía en Estados Unidos, que de repente le vino a la mente. No, me vino como si fuera, como si alguien yo, claro, no quiero decir, porque como yo no creo en estas cosas, yo creo en Dios, soy cristiana y todo, pero esas cosas ni de brujería ni de cosas de esas yo no creo. Usted es una persona con los pies en el suelo y que de repente escuchó algo, la conciencia, lo que fuera. Sí, yo sabía que verdaderamente los hombres no me podían ayudar, porque los hombres no estamos todavía dotados de ese don de poder volver a la vida a nadie. Entonces yo no sé si es que yo grité más allá de lo imposible, yo grité a todas las galaxias para que me ayudara, y de pronto le dije a mi marido, Ramón, se llama Ramón, mi marido, digo, mira, he oído una voz que me decía, congélala, congélala, pero sí, no podíamos congelarla, y él dice, así, resuelto, dice, la congelaremos. Y así como lo pensamos, nos pusimos a telefonear. Yo tengo otro hijo, tengo un hijo y una hija, bueno, Cristina y David, y la mujer de Cristina, que se llama Susi, dice, ¿sabes qué? Dice, como ella sabe inglés y sabe también otros idiomas, dice, vamos a telefonear. Telefoneamos a Alemania, a Kisegran, que es un hospital que dicen que es la meca de la medicina, y allí, bueno, se puso un científico, que yo creo que también que era un ángel, porque nos dijo, ¿saben ustedes? Dice, yo los quiero ayudar, dice, pero aquí no lo hacemos. ¿Pero por qué no llaman ustedes a América? Nosotros ya habíamos llamado, yo qué sé, yo no sé a todos los países que llamamos. Y este científico dice, llamen a América, porque yo sé que en América
criogenizan a las personas. ¿Y hubo problemas, Eulalia, a nivel... Claro, porque lo de transportar el cuerpo, lo de hacer un viaje especial, Pues ¿les pusieron muchas trabas o no? Dicen que es muy difícil, pero a nosotros, la verdad es que para nosotros todo fue fácil. Yo no sé, por eso te digo yo que alguien nos ayudaba desde algún otro sitio, porque la verdad, nosotros que estábamos todos medio locos, mi marido se caía desmayado, porque pues su niña, ya ves, tenemos un niño y una niña, la verdad, y es que la verdad es que fue fácil, porque la verdad es que sí, la llevamos en un avión de Iberia. Y cuando llegamos allí ya estaba Alcor esperándonos con un coche de ambulancia, cero preparado por dentro, todo frío. ¿Y qué es lo que se hace, Eulalia? Cuéntenos a tanta gente que le estamos escuchando, con su hija y con otras personas, pero ¿qué es lo que se hace físicamente cuando llega ese cuerpo allí a Alcor? ¿Qué hicieron? ¿La meten en un tanque de hidrógeno? Allí tienen un proceso muy largo. No se crea que es como meter un bistec en una nevera, ¿no? Claro. Eso es un proceso muy largo. Primero vino un escáner de San Francisco, y porque la escanearon, porque si no tienes células vivas, no te pueden criogenizar, porque pues sería inservible, ¿no? Y trajeron un escáner y la escanearon y dijeron que sí, que era posible, que aún tenía células vivas y que era posible criogenizarla. Y el proceso es un proceso largo, porque nosotros tenemos, pues, como tú sabes, pues, tenemos millones y trillones de células, y luego pues tenemos los órganos, que cada uno tiene un grado de congelación diferente. Después le meten unos líquidos por las venas. La verdad es que es un proceso de 4, 5, 6 días antes de meterlos en las cápsulas. Entonces, Cristina, actualmente, Eulalia, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en uno de esos tanques, no, de hidrógeno líquido, sí, creo que es, ¿no? Son unas cápsulas de acero inoxidable bastante grandes, donde caben 4 cuerpos, muy altas, muy grandes, muy altas, y están a 196 grados centígrados. Y la verdad que ellos siempre lo están tienen unas como unas computadoras, y siempre están mirando, también miran el oxígeno, mira cómo están todos. La verdad es que los tienen muy bien cuidados, es una maravilla. Y Eulalia, su hija está ahí, y ¿usted cree que la ciencia, que está avanzando de una forma que es increíble, llegará un momento en el que pudiéramos recuperar? No sé si la palabra recuperar es resucitar, no sé utilizar la palabra concreta. Sí, bueno, ellos dicen animación, pero bueno, cualquier palabra que vuelva a la vida es buena para darle el calificativo. Sí, yo sí, es que si no creyera ya no lo había criogenizado. Yo sí que creo. ¿Y usted qué ha soñado respecto a su hija? Imagino que ha visualizado en sueños, en esperanzas, que llegará un día, un momento, que pase que... Yo sí, yo verdaderamente creo firmemente en que la voy a recuperar, pero creo que los hombres vamos a hacer grandes cosas. La pregunta yo no sé si sobra, Eulalia, pero por ejemplo usted imagino que habrá pensado en el mismo proceso para usted en el futuro. Nosotros toda mi familia somos miembros de Alcor. Ser miembro de Alcor, ¿qué significa, Eulalia? Que usted, digamos, llegue a algún acuerdo con esa empresa norteamericana para que cuando se produzca esa muerte cerebral le ocurra como a su hija. Claro, como si fueras miembro de cualquier otra sociedad. Tú pagas una cuota ridícula, porque la verdad que es ridícula lo que se paga al año para sostener, porque no es lucrativa. Es una empresa que no es lucrativa, y la verdad que se paga muy poco. Es como un seguro, te haces un seguro con una casa de seguros y reserva su sitio, digamos, para el futuro en ese lugar. Exactamente, y cuando ves que ya, pues, hombre, si te mueres de repente, no lo sé, porque aquí lo que están viendo es hacer esta asociación que quieren hacer los mingorantes. Y a lo mejor nos iría muy bien, porque en Inglaterra hay una. Pues hoy gracias a su testimonio, Eulalia, hemos conocido un poco más de esa historia que nos intrigaba también, la historia de su hija, de Cristina, que ahora mismo físicamente, claro, estará igual, es decir, estará en el mismo momento... En sus 21 años, tenía 21 años, recién cumplido, hacía un mes que los había cumplido. O sea que físicamente, si ahora pudiéramos ver una fotografía de Cristina, se mantendría exactamente pues igual. Claro. Y al estar congelados, pues ahí la vida se para.
separa hasta que llegue el momento de reanudarla otra vez. Eulalia, pues mil gracias por atendernos, de verdad, De nada. y le voy a decir una palabra que creo que concentra todo, que es muchísima suerte. Iker, muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición cuando queráis hablar conmigo y suerte para todos. Gracias. Para todos los humanos. Gracias, Iker. Buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En Nacer. Bueno, pues realmente impactante, cuando menos, una historia de amor y de cariño llevada a las últimas consecuencias, intentando desafiar un proceso que parece lógico y que, bueno, en un día como hoy, excepto en un día como hoy, el que va a empezar hoy, o el que ha empezado ya hace 1 hora y 47 minutos, parece que dejamos siempre de lado, ¿no? Somos una sociedad que ha negado la muerte y que, bueno, la ciencia y la tecnología parece que nos presta algunos mimbres, habrá mucho que hablar, para intentar eso, amanecer a otra vida. Hablaba nuestra buena amiga Eulalia, a la que le agradecemos de nuevo su testimonio, porque se emocionaba la mujer y es normal. El único caso de españoles en uno de esos depósitos de Alcor, esperando otra oportunidad, nos hablaba de los Mingorance. Y Luis Mingorance está aquí con nosotros, el expresidente de la Asociación Española de Criogenización, todo un valiente. Es médico, traumatólogo, cirujano y perito judicial, y nosotros le damos las buenas noches. Don Luis, buenas noches. ¿Cómo se te queda a ti el cuerpo? Permíteme que te... ¿Cómo se te queda el cuerpo al escuchar? Lo he escuchado muchas veces, porque es un caso que conocéis mejor que nadie. La historia de esta mujer. ¿Es probable que esta chica esté ahí ahora mismo en ese depósito de hidrógeno líquido y esté como si fuera una fotografía del pasado? ¿O no es exactamente así? Bueno, vamos a ver. Primero has dicho hidrógeno, no es hidrógeno, Nitrógeno, es nitrógeno. exacto, nitrógeno. Sí. Bueno, estar está, o sea, tengo la absoluta certeza que estar está. Igual que cuando ha dicho Lali que hablaba de su hija Cristina como si fuera un único caso, eso probablemente no sea todo cierto. O sea, ha habido y hay varias empresas de criogenización en Estados Unidos, en Inglaterra, y puede ser que haya algún otro español. Yo no puedo darte nombres porque estas cosas... Claro, van con un secretismo tremendo, imagino, ¿no? Sí, entonces había alguna otra compañía como Transtein, en fin, ha habido varias. No hay que descartar que hubiera algún otro. Ten en cuenta que una persona que por supuesto va a hacer esto tiene unos medios económicos importantes, entonces muy probablemente su estatus social no le va a permitir decirlo. Entonces puede ser que haya otros. Pero vamos, ese no es el tema que nos importa esta noche. Yo pienso que lo importante es que la gente conozca exactamente qué posibilidades tiene un ser humano en un determinado momento en que ha muerto, entendiendo que la muerte no es un concepto que se pueda definir tan fácilmente, puesto que hay una muerte legal, hay una muerte clínica y hay una muerte biológica. ¿Podríamos diferenciar, Luis, si es posible brevemente, para que la gente nos entienda, qué diferentes muertes hay en esos aspectos? Sí, por supuesto, vamos a ello. Muerte legal sería, como su propio nombre indica, cuando el médico de la unidad de cuidados intensivos o el reanimador, etcétera, etcétera, que firma el certificado de función, en ese momento esa persona ha muerto legalmente. La muerte clínica sería cuando sus parámetros, digamos el electroencefalograma, por supuesto el corazón parado, pulmones parados, y el electroencefalograma se para también, queda lo que se ve tanto en las películas, esa línea plana. Entonces sería la muerte clínica. Pero ¿por qué vamos a diferenciar la muerte legal de la muerte clínica? Pues te voy a poner un ejemplo muy práctico para luego hablar de la muerte biológica. Imagínate un cuerpo que va a ser donante de órganos. Esos órganos hay que mantenerlos en vida. Esos órganos tienen que estar preparados para poder usar para ser trasplantados para otra persona, por lo tanto están vivos. Si están vivos, quiere decir que clínicamente puede la persona ser declarada muerta, sin embargo, biológicamente tener vida en esos órganos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar para definir o tratar de explicar ese tránsito tan extraño, curioso, misterioso y maravilloso a la vez? Pues digamos que se conserva la estructura, sería la palabra clave. Como está tan de moda el tema de los ordenadores, yo te diría que es como el ordenador que se desenchufa, pero el ordenador todavía tendría capacidades, todavía tendría su estructura. ¿Y por qué se desenchufa en última instancia esas células de nuestro cuerpo?
digamos porque su metabolismo, su capacidad energética, su capacidad de captar los alimentos, etcétera, para convertirlos en actividad energética mediante el metabolismo, pues ese matiz se acaba, se agota, digamos, de alguna forma, y entonces esa célula pierde esa capacidad de metabolizarse, su metabolismo se para y, claro, va languideciendo hasta que muere. Pero su estructura, ojo al dato, su estructura está íntegra. Si nosotros logramos que esa estructura no se deteriore, digamos que no aparezca la putrefacción, que sería la muerte biológica, ¿por qué no intentar ponerla otra vez en marcha? Bien, eso empezó aproximadamente en el año 1965 con un profesor que se llama profesor Ettinger, y este hombre pensó que si pudiéramos conservar, claro, evidentemente lo que se conocía entonces, el hielo, el frío, si pudiéramos conservar en frío esos órganos, pues ¿por qué no se podrían recuperar? Inmediatamente nos tiene que venir a la cabeza que hay embriones congelados, y vuelven a la vida, no en meses, sino incluso en años de estar congelados, y se desarrolla un ser humano completo. Pues él pensó, si logramos conservar esas estructuras de esa persona que legalmente está muerta, y clínicamente también, pero las conservamos para luego intentar recuperarla, pues la mantenemos. Francamente interesante, y como decimos, se abre un abanico amplísimo en torno al misterio de la criogenización, porque incluso en Alcor esas personas declaradas muertas son pacientes, pueden volver a la vida, están presentes todavía y piensan que van a poder ser recuperados. Vamos a hablar de muchas más cosas. Tenemos también aquí a otro buen amigo, a don Andrés Albarrán. Él es secretario de la Asociación Española de Criogenización y es empresario. Además me han contado que se ha comprado un piso muy cerca de Alcor, de este lugar casi misterioso, ¿no?, que vamos a conocer y a visitar hoy. Andrés, una cosa importante, ¿cómo decidís montar la historia de la Asociación Española de Criogenización? ¿Por qué de repente os lancéis esta aventura que parece que está como tan vista, ¿no? Hay cierta oscuridad. Mucha gente cuando tocábamos el tema decía, bueno, son cosas de ficción. Como personas, tú eres empresario, tú, Luis, eres cirujano y perito judicial. ¿Cómo os metéis? ¿Por qué os da la idea de meteros en esta historia de la criogenización y fundar en España esta asociación? Sí, porque pretendemos hacer como una sucursal de Alcor aquí. Y esa fue la razón que nos llevó a organizar esta asociación. Pero, ¿creéis que en España, o no creéis, os habéis encontrado con más problemas? Me da la impresión de que a nivel legal, todo lo que sea tocar el tema de la muerte y mantener esos cuerpos en hibernación, en suspensión, como queréis llamarle, acarrea un sinfín de problemas, ¿no? Sí, mayúsculos, sí. Tenemos muchas dificultades porque las leyes actuales están con unas limitaciones tremendas y no se puede hacer nada aquí en España con esas leyes. Habría que modificarlas. Estamos recurriendo a altas autoridades de sanidad para que se pueda modificar la ley y podamos hacer esa sucursal que preveíamos de Alcor aquí. Es decir, perdona Andrés, que no solamente es eso, sino que tenemos incluso el problema de traslado. Traslado de los cuerpos. Traslado de los cuerpos. Es decir, si tú quieres sacar un cuerpo de España, porque aquí no hay instalaciones para hacerlo por ahora, eso quiere decir que tienes que prepararlo según dice la ley para ese traslado, lo cual están hablando de embalsamiento, lo cual están hablando de destrucción de los tejidos y los órganos, etcétera, etcétera. Aquí el gran problema, y viene lo mismo que aquí con las preguntas de los oyentes, el gran problema principal parece ser que la congelación, hibernación, criogenización, sí que puede provocar determinados daños estructurales que luego, es decir, nadie nos puede asegurar que esos cuerpos van a ser bien resucitados, ¿no?, que la ciencia va a poder hacerlos. Por lo tanto, quien se mete en esta aventura puede tener esa esperanza, que nos parece muy interesante, pero no sabe exactamente en algún momento... Vamos a tratar de ampliar un poco el tema. Cuando tú congelas, vamos a seguir utilizando esa palabra, a una persona, no lo haces así como decía, meterlo en un filete, como decía Lali, en el congelador. No, hay unas sustancias que se llaman crioprotectores. Vamos a tratar de explicarlo a la gente que en este momento nos están oyendo. Yo que sé, un taxista, por ejemplo, lo está oyendo, él sabe perfectamente que su radiador del coche, cuando le echa glicerina, el agua no se congela. Bien, nosotros estamos fundamentalmente hechos de agua. Muchos de los crioprotectores se basan en la glicerina, otros en el dimetrilsulfóxido, etcétera. Hay muchos y se están estudiando cada vez más. Entonces, estos crioprotectores lo que van a hacer es evitar que aparezcan esos cristalitos de hielo en las células que hacen, volvemos a lo principal y fundamental del tema, que rompe las estructuras.
¿cómo evitamos que se rompan las estructuras celulares? Con ese tipo de poniendo sustancias. ese tipo de Vamos con algunas preguntas rápidas, Katia, o lo que piensa la gente en estos momentos del programa, ¿qué dicen, qué opinan? Pues por ejemplo, hay una chica de Santander que se hace una pregunta que a mí la verdad personalmente me interesa bastante. Si es posible recuperar el cuerpo, ¿sería con todas sus funciones? Memoria, recuerdos, sentimientos. Creo que es un tema bueno para la hora que nos queda, ¿no? Vamos a hablar de la memoria y de... Estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de personas que se utiliza su cuerpo para trasplante. Lo he dicho al principio, lo que se trata no es de conseguir una persona que sirva su cuerpo para trasplante, una persona que conserve toda su integridad como ser humano. Eso quiere decir que se supone que se va a recuperar totalmente la funcionalidad del cerebro. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que hay que tratar de evitar que aparezcan esos cristalitos. Pero es que hay un tema que hay que ligar con esto. Seguimos con mejor, Luis, sí, con algunas preguntas. Sí, porque si no... Es importante. No, voy a terminar con esta rápidamente. La nanotecnología sería la clave para explicar lo que esta señorita preguntó. Y vamos a hablar en la segunda hora, si te parece, de esos microrobots, microtecnología, que parece que pueden curar el cuerpo por dentro a nivel muy mínimo. Vamos con preguntas sobre esa división del alma y el cuerpo, si el alma se congela, no se ¿Gente congela. más a favor de congelarse o no? ¿O de criogenizarse? Mira, por ejemplo, Dani de Santander, que por favor, quiero saber cuánto cuesta eso, porque me apunto ya, me acabo de poner muy contento con esta idea. Un beso, Dani de Santander. Si os parece, compañeros, luego en la segunda hora vamos tomando nota de todo lo que nos pregunta la gente para ir comentándolo. Luego, ideas, por ejemplo, habría que criogenizar a gente relevante de la ciencia para que puedan seguir investigando. Caramba, ¿qué? Otras preguntas. ¿La empresa esta que se dedica a criogenizar tiene relaciones semejantes con los raelianos? No, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Con ese secta se refieren que hablaban de clonación, nada que ver. También se pregunta Marta de Orense si nadie piensa en lo que sentirá el resucitado al encontrarse fuera de su ambiente, de su tiempo, al despertar, si su familia ya no vive. Lo resumo en unas dos frases muy rápidas. Hay personas que ya están pensando en congelarse con toda su familia, se acabó el problema. Pero eso no sería todo. Eso lo dice otro oyente que se congelaría con toda su familia. Por ejemplo, otro de José Luis de Salamanca. ¿Qué pensaría un hijo si despertara a los 70 años y viera que su familia ya no vive a su lado? Pues que los congeles con ellos. No, mira, es que hay una cosa. La capacidad de adaptación del cerebro humano a circunstancias nuevas es tan impresionante y es tan maravilloso nuestro cerebro que posiblemente estaría eso y a muchísimas más. Pero fijaros qué curioso, Luis, Andrés, que estamos hablando, y vamos a hablar mucho en la segunda parte, de casi viajes en el tiempo. Imaginaros que nos congelamos aquí o nos criogenizamos y la ciencia es posible que nos recupere, pero dentro de 2 siglos nos encontraríamos con un viaje absolutamente en el tiempo. Que continúen enviando mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que quieran poner. 7640, el coste del mensaje es 0,60 céntimos de euro masiva. Por cierto, que nos hablaban de un libro y nos preguntaban, vamos a sortear entre los amigos la segunda hora, seguimos ahora, ese libro clásico, polémico, de Raymond Moody, Vida después de la vida, ¿te parece? La muerte, sí. Porque 1937, 200 personas mueren trágicamente en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumbas sin nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Ya estamos aquí de nuevo después de los compañeros de los servicios informativos y abriendo, como decimos esta noche de difuntos ya, el abanico de esperanzas, de contradicciones, de un mundo absolutamente todavía sin explorar, como es el de la criogenización. Dentro de unos instantes vamos a tener a uno de los directores de Alcor en conexión, hablaremos unos minutos con él, nos contará también cómo está ahora mismo todo ese lugar, esa especie de cementerio helado, dicen algunos, lo llaman algunos así, donde están los cuerpos en esa suspensión de nitrógeno y no de hidrógeno, como yo decía en un principio. Hemos preguntado, por supuesto, a médicos que se encuentran, vamos a llamarlo así, o ellos creen que todavía es demasiado pronto para hablar de estos temas, pero sin embargo abren también el abanico del misterio. Escuchad, si no, lo que nos confesaba el profesor Vandrés, Fernando Vandrés. Él es profesor de medicina legal y de toxicología de la Universidad Complutense, y escuchad lo que nos decía cuando lo decíamos nosotros criogenización. Bueno, lo cierto es que eso podía ser ciencia ficción hace unos años, hoy en día ya es un hecho constatable en diferentes países y que ha aflorado, ha puesto de manifiesto conceptos tan complejos para el hombre como es la definición de la muerte y los aspectos de futuro que el hombre espera. También aflora otra vez
la idea de inmortalidad que a lo largo de la historia el hombre ha querido expresar con diferentes técnicas, ¿no? Quedarse aquí o poder volver otra vez aquí. Es verdad que esos temores y esas ansias y angustias pues han vuelto a aflorar en los últimos años con tecnologías mucho más modernas. Es verdad que desde un punto de vista técnico estamos delante de una serie de posibilidades. Hace 30 años nadie podía aceptar que el genoma humano se conociera, es verdad. También es cierto que hay que entender las limitaciones, la congelación de embriones, la congelación de células o la congelación de óvulos, con tecnología muy elevada como la que se hace hoy. Yo creo, en mi opinión ya muy personal, si se experto en la materia, pero entiendo que por otras consideraciones no podemos extrapolarlo a la complejidad del cuerpo humano. Puesto que el problema que se nos plantea no es tanto de mantenimiento de las estructuras, que en gran medida es posible, sino de que luego vuelvan a funcionar o puedan funcionar en el mismo orden. Por poner un ejemplo, las proteínas son congelables, pero muchas de esas proteínas cuando se descongelan han perdido su función, su estructura espacial. Por lo tanto, estamos delante de un misterio. Eso es un elemento importante que hay que considerar para ser prudente a la hora de establecer las limitaciones que esto tiene. Es decir, que queda mucho recorrido por hacer. Y tanto que es un auténtico misterio. Por eso estábamos aquí hablando con el presidente y el secretario de la Asociación Española de Criogenización, la primera, la pionera. Siempre hay gente que está en vanguardia, que se adelanta un poco al tiempo y intenta establecer en España los primeros estudios de este tipo. Sin embargo, estamos recibiendo constantemente preguntas a ese 7640, palabra milenio espacio. Muchos nos preguntáis sobre todo por qué pasa aquí después de esa resurrección. Y también preguntáis muchos, y yo también me lo pregunto, y veremos si lo resolvemos o no, como si tenemos noticias de corazones congelados que luego vuelven a activarse, miembros y órganos, incluso animales, luego hablaremos de algunos experimentos con animales, que han sido descongelados. Tenía por aquí apuntes, Carmen, si no recuerdo, del profesor Suda en la Universidad Japonesa de Kobe, que había, revivido a un perro 203 días después a 20 bajo cero, ni más ni menos. Casos sorprendentes. Paco desde Sevilla nos preguntaba eso, si la criogenización es también un proceso viable para mascotas y animales de compañía. Sí, parece que sí, parece que es algo que compartimos con los amigos, los animales, ¿no? Pero también la criogenización, y ahora vamos a hablar con nuestros amigos Andrés Albarrán y Luis Mingorance, puede dar lugar a polémicas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos. Es una historia alucinante, tiene que ver con uno de los grandes mitos del béisbol, Ted Williams, y parece ser que, le han criogenizado, pero a la fuerza, para luego intentar vender su ADN, algo digno de la ciencia ficción total. Vamos a escucharlo y si queréis ahora opinamos. Nos informa desde Estados Unidos Javier del Pino. Buenas noches. Casi un año y medio después de su muerte, nadie sabe si la estrella del béisbol Ted Williams era consciente de que sus restos mortales acabarían en un oscuro laboratorio de Arizona, con la cabeza separada del cuerpo y sus venas llenas de líquido anticongelante. El 5 de julio del año pasado, la hija del deportista, que preparaba la ceremonia de cremación de su padre a los 2 días de su muerte, recibió una llamada del abogado de su hermano. Le comunicaron que Ted Williams, por decisión de algunos miembros de la familia y supuestamente por decisión propia, iba a ser criogenizado. La hija, Bobby Joe, todavía lucha en la batalla legal para sacar a su padre del contenedor de nitrógeno líquido e incinerar su cadáver. Es posible que no lo consiga nunca, porque sacar un cuerpo de una urna de criogenización es legalmente más complicado que, por ejemplo, apagar un respirador artificial de alguien que lleve años en coma cerebral. En los laboratorios criogénicos Alcor, Ted Williams no es un cadáver, es un paciente A1949, y Ted Williams no está muerto, está en estado de suspensión. Él nunca pidió ser congelado, fue su hijo el que dio la orden 6 horas después de su muerte, supuestamente por deseo de su padre. La otra hija asegura que su padre nunca mencionó ese deseo, al contrario, insistía en que quería ser incinerado. Los expertos aseguran que este caso es un consejo para todos. Hay que establecer claramente en el testamento lo que uno desea que ocurra con su cuerpo después de muerto, como hicieron los pacientes criogenizados de los laboratorios Alcor, que tiene en sus estanterías 18 cuerpos y 43 cabezas. Me decía Katia por el micrófono interno que esto parece Minority Report, pero en versión real, absolutamente. Estamos hablando con, como hablábamos antes, profesores de medicina, aquí hablamos con médicos, estamos viendo una realidad que es pura ciencia y que es pura ficción al mismo tiempo, pero que nos parece francamente apasionante. Si queríamos todavía hacer un más difícil todavía, resulta que esta historia de Ted Williams, que ahora mismo está criogenizado, fue profetizada por un libro publicado antes de este suceso. Resulta que adivinaba
que ese Ted Williams iba a ser criogenizado. Algo que ya nos parece increíble, que en Estados Unidos ha provocado un gran revuelo, es la publicación de ese libro, ¿no? Carmen, cuéntanos un poco rápidamente. Sí, el libro se llama Proyecto Samuel. Samuel es el segundo nombre de Ted Williams y era una novela que se basaba en su historia. Pero el autor, Jack Polidoro, pues se adelantó al tiempo, como ha pasado con otros autores, como con Julio Verne. Con Julio Verne de la actualidad. Que luego esas cosas han sucedido en el futuro. Pues decía que este hombre, en la novela, iba a ser clonado. Y incluso hay unas palabras del autor, de Jack Polidoro, que dice: debo tener facultades de percepción extrasensorial. Siempre supuse que Ted sería sepultado en Florida. No tenía ni idea de que su hijo estuviera planeando algo así. Él escribió algo, eligió una celebridad del béisbol y inventó una novela con los primeros datos que hablaban de criogenización. Y de repente, 2 años después, va y ocurre, aunque sea a la fuerza. Dentro de nada vamos a conectar con uno de los directores de Alcor y antes volvemos, por supuesto, con los presidentes, el presidente y el secretario de esa Asociación Española de Criogenización, que está activa, pero que, como nos ha contado antes Andrés Albarrán, claro, hay muchos problemas legales. Estamos hablando de cuerpos muertos. Una cosa importante, Luis Mingorance, cirujano y perito judicial, y que desde luego sabe mucho del cuerpo humano. El proceso puede ser distinto. Parece que nos dicen que unos criogenizan solo la cabeza y otros el cuerpo entero. Sinceramente, lo de la cabeza solo no lo entendemos. Bueno, pues no es tan difícil de comprender. Vamos a ver, imagínate que una persona, por ahorrar dinero, es la verdad, decide congelar solamente la cabeza. Pero, como hoy día sabes que se puede clonar un ser humano solamente con una célula, tiene todo una cabeza para poder sacar el día de mañana un cuerpo completo de esas células, ya tiene su cuerpo. O sea, hablamos ya de conjuntar criogenización con tecnología genética que hace nada absolutamente con tecnología genética por un lado, y por otro quiero que tarde o temprano toquemos el tema de la nanotecnología. Creo que es la base fundamental para que incluso los médicos que nos estén escuchando no piensen, pero ¿de qué está hablando este buen hombre? Hay que saber entender qué es la nanotecnología y qué puede dar de sí la nanotecnología en el futuro, por supuesto, y cada vez más. Esa microcirugía que nos vas a explicar, Luis, sí, de esa especie de pequeños computadores que son capaces de hacer microoperaciones dentro de nuestro cuerpo. No queremos hacerle perder mucho tiempo, solo unos minutos, porque nos oye desde Oregón el compañero, el buen amigo, uno de los directores de Alcor, una de las personas que realmente vive día a día con esta historia que nos parece ciencia ficción, pero que es rotundamente real. Es Carlos Mondragón. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Carlos, tú como uno de los directores de Alcor, bueno, en España no se habla mucho de este tema, si no es por gente como Luis o como Andrés que están aquí. ¿Nos podrías describir brevemente cómo es Alcor, para que la gente a través de las ondas se imagine un poco? Es una instalación donde hay unos laboratorios y luego aparte están estas cápsulas. ¿Son varias cápsulas para varias personas o individuales? Cuéntanos un poco cómo es la imagen de Alcor, por favor. Bueno, las cápsulas son hechas de hierro. Dentro de la cápsula hay varios pacientes almacenados en nitrógeno líquido. En nitrógeno líquido. ¿Cuántos cuerpos hay hoy en día en Alcor? Porque las cifras varían mucho. Nuestro corresponsal Javier del Pino creo que tenía datos más antiguos, pero creo que son bastantes más. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en ese depósito? Ahora hay 58. ¿58 cuerpos? ¿O también hay gente que ha donado solamente la cabeza? Sí, en total, cuerpos y personas que solamente han conservado sus cabezas. Y Carlos, una cosa que nos pregunta muchísima gente a través de ese móvil que tenemos activo, el 7640, Milenio y Espacio, nos dicen, por ejemplo, ¿es muy duro, muy costoso el mantenimiento de esto? O sea, los médicos que estáis ahí, Carlos, hay que estar muy pendiente, necesitan o requieren muchos cuidados estos cuerpos, hay que cambiarles los líquidos, las sustancias, ¿es muy complicado? No, es muy sencillo, es una tecnología muy establecida, muy vieja. Ahora hasta se puede decir una tecnología antigua. Tecnología antigua. ¿A qué temperatura tienen que estar los cuerpos, Carlos? En el nitrógeno líquido existe en una temperatura de 179 grados bajo cero. Bajo cero. El único caso, digamos, hemos hablado con la madre de esta muchacha, un caso que nos ha impresionado muchísimo, Cristina Comos, es el único caso español que recordamos. Era una persona joven, 21 años. ¿La gente que tenéis en Alcor es gente de una edad determinada? ¿Hay jóvenes y mayores? ¿Hay de todo? Sí, hay de todos. ¿La mayoría han ido por accidentes o porque han hecho algún seguro con vosotros ya
Sí, no, la mayoría han sido miembros de Alcor que han hecho estos arreglos con anticipación. Ajá. Y por último, Carlos, la gente cuando llega a un acuerdo con los laboratorios, con el centro Alcor, os comprometéis con ellos a mantener ese cuerpo con vida o en suspensión, mejor dicho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué tiempo? Indefinidamente hasta que llegue alguna tecnología para repararlos. Este es un experimento, nada más. Un experimento. Hay mucha gente, como es lógico, nos están venga a preguntar por la cuantía económica de todo esto. A día de hoy, Carlos, lo que tú puedas decir, ¿cuánto cuesta si alguien quisiera donar su cuerpo, digamos, para la posible criogenización? ¿Cuánto le puede costar a alguien, por ejemplo, desde España o un norteamericano, en dólares o en euros, como quieras, a día de hoy, año 2003, la criogenización y el mantenimiento, Carlos? Bueno, en dólares, que son semejantes al euro, son $120,000 para suspensión de un cuerpo entero. Ajá, y la mayoría de la gente paga esto con un seguro de vida, así que cualquier persona puede alcanzarlo. Claro, que son unos 20 millones de pesetas, más o menos, ¿no? Redondeando. Es muy curioso. Y la gente lo que hace es pagar a plazos, digamos... ¿Es cierto que hay casos de familias enteras, Carlos? ¿Familias enteras que se han abonado? Sí, sí. Familias enteras. ¿Y tú te vas a... Imagino que igual la pregunta es lógica, pero ¿tú te vas a crionizar? Oh, sí, sí. ¿Estás convencido, no? Convencido no. Este es un experimento, no sé si tendrá resultado bueno o no, pero para mí vale la pena, porque nadie quiere ser crionizado. Es la segunda más peor cosa que te puede ocurrir a un ser humano. Lo peor es morirse y dejarse enterrado. Al menos parece ser que ahí tienes esa cierta esperanza, ¿no? Exactamente, sí. Carlos, pues muchísimas gracias por atender al Milenio 3 desde allí, desde Estados Unidos, y esperamos un día, ojalá, poder ver todo eso y bueno, tiene que ser realmente impresionante. Y nada, suerte con vuestra labor. Muchas gracias. De nada, adiós. Uno de los grandes mitos, Carmen, uno de los grandes mitos que Carlos decía que no está en Alcor, era la célebre historia de Walt Disney, ¿no? Y nos están preguntando mucho a través de ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el texto que vosotros queráis, precisamente por esta leyenda, una leyenda urbana que Walt Disney esté criogenizado. Tienes ahí el parte de defunción, te lo he visto. Pues sí, el parte de defunción lo tengo, pero es más, yo he conseguido ver el parte de que le quemaron. De una persona incinerada. ¿Y por es qué más, se incineró este mito? Es más, su hija, Diana Disney, aseguró que todo esto es un mito, es un rumor, que su padre no ha sido congelado y que duda incluso que hubiera escuchado nada sobre la criogenización. Al parecer este mito se forma porque él muere, tenía un cáncer de pulmón, fallece y hasta varios días después de que se produzca el funeral no se da la noticia de su muerte. Entonces la gente empieza a elucubrar que Walt Disney puede estar criogenizado, pero por el momento ninguna de las asociaciones de criogenización han afirmado que el cuerpo de Walt Disney esté allí. Andrés, tú sonreías cuando le preguntaba yo a Carlos Mondragón, uno de los directores de Alcor, si él se iba a criogenizar. Tú lo tienes bastante claro, tú has estado allí. Tú quizás me lo puedes contar, porque él, claro, tenía ciertas dificultades con el castellano. Oye, es muy impresionante, Andrés, entrar en Alcor y ver aquellas mesas, aquellas cápsulas. ¿Cómo son? Cuéntanos un poco. Sí, es impresionante. Hay una mesa donde se preparan los cuerpos y se preparan por órganos. Se van preparando, no se prepara el cuerpo entero, sino por órganos, el corazón, el estómago, etcétera. Lo preparan todo. Y se tardan. Es laborioso, como decía Lali. Es laborioso hasta que entra en el cilindro. Claro, la gente tiene una idea, Andrés, de que llega al cuerpo y se mete directamente en esa inmersión y no. No es así, no. Es por órganos, van preparando órgano por órgano hasta que lo completan el cuerpo. Esto es cuando ya lo introducen en el cilindro. ¿Eso está en pleno desierto? ¿Este lugar está en pleno desierto de Arizona? Sí, está retirado, es pleno desierto. Fue retirado de una población que se llama Phoenix. Sí. ¿Y las cápsulas, los cilindros, lo que sea esto, como les decía, el de hierro con esas sustancias dentro? Perdona, te voy a aclarar una cosa. Los cilindros, imagínate como un termo muy grande. O sea, no solamente es una pared solo, no, es como un termo. Y varios acoplados, digámoslo así, para... Esto es, o sea... Conjunto, ¿no? Para conjunto común. No, son individuales. Lo que pasa es que el nitrógeno líquido, digamos, tiene una serie de propiedades que físicamente tienes que prepararlo como tal. Para que tú te hagas una idea, es como un termo de doble capa
y con nitrógeno líquido interior. Y la conservación es muy sencilla, se va añadiendo nitrógeno que se pierde. Los cuerpos se ponen boca abajo en el cilindro. Están boca abajo y luego tienes un monitor que está marcando cómo está ese cuerpo en todo momento y están vigilando cómo funciona todo lo que está dentro del cilindro. Pero el coste de mantenimiento, entonces, aunque solo sea a nivel visual de médicos que estén allí, es costoso porque tiene que haber gente. Una pregunta, por ejemplo, y cualquiera podría responderme: si esa empresa que se compromete a ese contrato indefinido va a la quiebra. Verás, ellos hacen una especie de como capitalizaciones. Y si tú imagínate que entregas unos millones de pesetas, unos millones de euros, y lo que renta ese dinero que tú entregas es lo que sirve para mantener todos esos cuerpos. Y lo que muchos nos están preguntando, Carmen, ¿verdad? Es ¿qué pensará esa persona? Pongámonos un poco ya un paso más allá de la ciencia. Si de repente vemos que la ciencia hace ya maravillas que antes serían dignas de la hoguera, de repente ese hombre despierta, resucita dentro de 100 años, no tendría ningún contacto familiar con el resto de la Tierra y estaría en otro mundo, ¿no? Como son nuestros oyentes, que incluso Iván Rodríguez de Las Palmas de Gran Canaria nos dice: tengo un familiar crionizado, él vivía en USA, era adinerado y le gustaba mucho la vida y por una enfermedad murió, él era canario. ¿Recuerdas lo que te decía? Perfectamente, Luis, perfectamente. Deberías de decirlo. Qué curioso, qué curioso. Hay muchos casos que no quieren decirlo. Claro, porque imagino que todavía esto tiene una mala prensa tremenda, a mí se pone la carne de gallina, pero vemos que, claro, te pueden acusar de chalao hablando así. Claro, pero y eso es importante, ver también qué clase de trabas, me imagino a nivel científico, habéis recibido. Imagino que tú, Luis, habrás tenido más de una presión, más de un... vamos a decirlo así, descalificación por meterte en unos campos que son resbaladizos, desde luego. Y novedosos. Sí. Novedosos. ¿Queréis escuchemos, por ejemplo, muy brevemente lo que opina la Iglesia, vamos a llamarlo así? Por ejemplo, claro, estamos en el 1 de noviembre. Estamos todos juntos y además creo que disfrutando, aprendiendo todos de vosotros. En la de tal manera, sí que un segundo te interrumpo. Imagínate una persona que está en coma permanente. Entonces, la Iglesia sabe que hay personas que han estado en comas durante mucho, mucho tiempo. ¿Te podrías plantear en mi pregunta? ¿Qué? ¿Y dónde está su alma? Le preguntamos a don Manuel Robles, compañero que ha intervenido varias veces en el programa, periodista y sacerdote muchos años en el Archivo Vaticano, y le dijimos, como al médico Vandrés, le dijimos: criogenización, resurrección científica, se está realizando, por lo menos se está efectuando, ya veremos qué pasa. ¿Esto no contradice a las Sagradas Escrituras? ¿Esto pone en peligro toda la lógica dimensión de lo que conocemos? Bueno, vamos a ver qué nos contestaba, perdón. El destino es morir, pero diríamos que el volver otra vez, vamos a poner entre comillas, a resucitar, pues eso en definitiva no está en manos del hombre. Científicamente no puedo decir todo lo que se ha podido avanzar, porque quizá pues hay alguna cosa que a lo mejor hay algún dato, pero yo creo que científicamente no es fácil en este momento decir nada nuevo. Es decir, que la separación del alma y el cuerpo, por utilizar una terminología física, no depende del hombre, y cuando se da, pues por a veces un accidente, por una enfermedad, etcétera, esa separación del alma y el cuerpo no está en manos del hombre el volverla otra vez a recuperar, ¿no? Y menos tampoco creo que sea en manos de ciencia, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista, diríamos, de la revelación, lo que dice la revelación sobre el destino del hombre es que el hombre tiene que morir, que el volver a la vida, llamemos resurrección, llamemos volver a recuperar la vida que uno tenía antes, pues eso pues no está en manos del hombre, ¿no? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. Enlacer. La otra realidad, nunca mejor dicho. Estamos dando pasos en torno a un mundo que intuimos que está ahí. La ciencia nos sorprende día a día. Nos estáis preguntando muchos qué pasa con un cuerpo físicamente si, por ejemplo, nos morimos, hemos contratado con Alcor o con una de esas compañías nuestra criogenización. Vamos a hacer un viaje ahora mismo descriptivo de qué hacen con nuestro cuerpo. Luis Mingorance, tú que
tanto tiempo has estado entre cuerpos, ejerciendo la cirugía. ¿Qué hacen con nuestro cuerpo? ¿Cómo lo tratan? Hacemos, si te parece, el viaje, fallecemos y hemos tenido, la oportunidad de hacer ese seguro y nos llevan a Alcor. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Vale, bien. El primer paso, como es natural, es que legalmente esté muerto. Vamos a suponer que los médicos de la UV y de la UCI dicen que ya está muerto. Inmediatamente se le rodea de hielo seco, clásica nieve carbónica, se le inyectan anticoagulantes, antibióticos y bloqueadores de canales de calcio, digamos, productos como el nimodipina, en fin, una serie de protectores. Y se le pone como si se fuera a hacer un trasplante cardíaco, vamos a decirlo para que entiendan nuestros oyentes. O sea, se le prepara como si fuera a sufrir un trasplante cardíaco. Eso quiere decir que se le pone una bomba de perfusión extracorpórea, se le pone respiración artificial y se le va bajando mediante esa bomba y los líquidos que se le inyecta a la temperatura aproximadamente hasta 15 grados sobre cero. Hemos llegado ya a los 15 grados sobre cero, habrán pasado 3, 4, 6 horas y se le empiezan ya a inyectar en esa bomba de perfusión la sangre y los crioprotectores. Alcor utiliza el TPS, el dimetilsulfóxido y otros, pero hoy día hay realmente crioprotectores muchísimo más modernos. Posiblemente ellos ya están aplicando poco a poco tecnología más moderna de crioprotectores. Bien, se ponen los crioprotectores, se sigue bajando la temperatura y aproximadamente a las 42, 48 horas se le pone en un baño de aceite de silicona y se le logra bajar a 78 grados bajo cero. Es la segunda gran bajada, digamos, ¿no? La segunda gran bajada hasta los 78 grados bajo cero. En ese momento habrían pasado aproximadamente unas 75, 80 horas. Y ya se le va rodeando de unas bolsas especiales que se le llenan poco a poco de nitrógeno líquido. Cuando ya están introducidos en esas bolsas, se supone que el nitrógeno líquido en contacto directo con la piel va a hacer daño, por lo tanto se protege. Y cuando ya están en esas bolsas, se le va introduciendo nitrógeno líquido y se le pone boca abajo. Tú dirás que ¿por qué boca abajo? Porque boca abajo. La explicación es muy sencilla. Si hubiera una fuga de nitrógeno, conservaríamos la cabeza, que es la parte más importante. Bien, ya está en el tanque de nitrógeno líquido y empieza a una especie de control de que el tanque está en perfecto estado de funcionamiento. Imaginemos que pasan los años y alguien logra desarrollar la nanotecnología, que si quieres ahora cortamos un poco y explicamos un poco qué es la nanotecnología, pero en el fondo es la creación de micromáquinas para tratamientos ya no solamente a nivel tisular de tejidos, sino a nivel celular. Incluso algunos hablan ya de nanotecnología a nivel atómico. Es decir, para que todo el mundo nos entienda, pequeñas partículas robóticas, vamos a llamarlo así, que podrían ser introducidas dentro del cuerpo y que repararían zonas del cuerpo, ¿no? Te explico. Por ejemplo, primero se empezaron a hablar con maquinitas que consiguieron a nivel de micrómetros. Eso quiere decir una millonésima parte del metro. Actualmente la corporación Genes y otros ya han conseguido máquinas a nivel de nanómetros, por eso se llama nanotecnología, que son 1000 veces más pequeño que eso. Increíble. Máquinas que tienen una inteligencia maquinal, son programados, pero claro, imaginemos cómo va disminuyendo el tamaño de las computadoras. Pues imagínate eso todavía más. ¿Y todo qué ocurre? Pues que de alguna forma intentan reparar esos daños que haya podido sufrir el organismo que han tratado de despertar. ¿De qué estamos hablando? 50 años, 100 años, 500, pues no se sabe, pero lo que es casi seguro es que la persona que se ha incinerado, la persona que se ha enterrado, no va a tener esa posibilidad. Estamos aprendiendo muchas cosas, a qué pasos va la ciencia, la medicina. Una parte millonésima de metro, una computadora que puede ser programada y que puede viajar, pues no sé, al extremo de una vena y arreglarnos esa parte. Yo, por supuesto, os dais cuenta perfectamente, soy un profano, pero intento imaginarme lo que parece auténtica ficción, repetimos hoy, y es auténtica ciencia, increíble, los límites de la ciencia. Vamos, ¿os parece? Después de este viaje rápido
por lo que es la criogenización, con algunas preguntas de oyentes. Katia. Por ejemplo, nos recomiendan libros hablando de la nanotecnología. Uno de ellos es Nuevos Dioses de Vázquez Figueroa y el otro que se llama Nuevos Dioses, perdón, y otro es La nanotecnología de Michael Crichton. Claro, que es que son nombres que pueden parecer, pero luego lo explicamos ahí y queda perfectamente definido, ¿no? Ejércitos de pequeños robots que pueden curar. Probablemente la criogenización cree que esos robots nos curarán y podrán resucitar a esos cuerpos, ¿no? Sí, una pequeña solución, perdona, Katia, un segundo nada más. Solamente comentarte, ¿te imaginas que este ahora un chaval joven en su casa, con otro chaval joven en su casa, que uno le apetezca ser algún día biólogo y el otro ingeniero informático, que estuviese oyendo estos animarse? Yo es la única esperanza que tengo. Claro, una buena unión, ¿no? Bueno, también hay muchos oyentes que nos preguntan si hay personas que han perdido la vida y son criogenizadas, o también hay personas que una vez vivas deciden criogenizar. Muy interesante. Yo creo que es una pregunta clave. Andrés, ¿hay posibilidades de eso? Claro, sería asesinato. Y también, Miguel, perdona, nos preguntan por la posibilidad de una persona que se suicida, que si puede ser criogenizada. Sí puede ser, pero lo prohíben las leyes, tanto estas españolas como las de Estados Unidos. Prohibido terminantemente. Hay personas que quieren hacer eso, que les corten la vida antes, no lo permite la ley. Porque claro, hablamos de una franja de tiempo donde hay que actuar, que parece que es lo que nos queda claro, que es muy rápida, ¿no? Porque tiene que ser esa muerte, como explicábamos antes, y actuar muy rápidamente. Si uno está casi vivo y se le criogeniza, en el fondo se le está casi matando, porque habría posibilidades de seguir vivo, claro. Pero no olvides el concepto fundamental. Imagínate una persona que ha donado su cuerpo para que su corazón pueda servir para otras personas, es decir, un donante de órganos, que va a donar su corazón o va a donar su riñón. Así como está preparado para esa donación, así es como se le conserva y se le prepara a la persona que la gente me está preguntando, si lo hacen con ciertos órganos, es que el cuerpo tiene que mantenerse igual. Otra cosa es... Pero ¿y luego cómo te reconstruyes? Claro, ¿cómo funciona ese cuerpo, no? ¿Cómo funciona? Más preguntas, Katia. Bueno, pues también nos piden que le preguntemos al código secreto de la Biblia por criogenización. Sí, no estaría mal. Informático. También, si nos preguntan que se trata de un viaje al futuro, de la búsqueda de la eterna juventud, o simplemente de miedo a la muerte. ¿Vosotros con qué os quedáis? ¿Esto tiene más de experimentación humana, de miedo a la muerte en el fondo? Es un experimento. Es un experimento, ¿verdad? De todas formas, habría que ponerse, en Julio Verne lo hubiera soñado, o igual si él sí lo hubiera soñado. ¿Qué sería para ese cuerpo amanecer tantos años después, ¿no? Con un mundo completamente cambiado, es un experimento que viene por el miedo a la muerte. Y la gente... ¿Ves más gente, por ejemplo, tendencia a que ellos lo harían? Vamos a preguntarlo así de claro. Mira, por ejemplo, Antonio Martínez, de Camas, de Sevilla, se pregunta si existen ayudas de organismos internacionales para las familias humildes que quieran invernar a su ser querido. Aspecto un poco legal, Andrés. Parece que ahí tenemos... No hay, al menos en España ninguna, claro. En España nada, ¿no? En España, ¿cómo está en este momento? Vosotros hacéis una carta a la Asociación Española de Criogenización, que hablabais, intentabais que por lo menos el muerto tenga derecho sobre su propio cuerpo muerto, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero ¿cómo está en España? ¿Se acepta, no se acepta? ¿Esto no se puede hacer? Hay que ir a Estados Unidos. En España está pendiente de que se modifique la ley. Lo hemos hecho saber a las altas autoridades sanitarias. Está en estudio ese tema. Y mientras tanto no nos permiten sacar ningún cuerpo en las condiciones que dice el doctor Mingolance, que hay que sacarle igual que para hacer un trasplante. Entonces, si algo pasará ahora, lo más rápido sería irse allí a morir y que te atiendan allí. Irse allí a morir, qué curioso, claro, no esperar el proceso. Qué curioso. Carmen, ¿alguna pregunta más? Mucha gente yo creo que tiene el miedo de ¿y si pasa algo? Si pasa algo en esas instalaciones, si en el futuro esto se declara ilegal, entonces ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Qué harían con esos cuerpos? Es mejor que te incinere. Claro, hombre, partiendo de incineración como el último, claro. Para que luego queden trozos de cuerpo por ahí congelados, claro, en el desierto de Arizona. Que sepa, nunca ha pasado nada en ninguno de estos laboratorios, ¿no? Teóricamente, cuando tú haces este contrato, ellos se comprometan a no intentar despertarte hasta que la tecnología está lo suficientemente avanzada como que tengan unas esperanzas de éxito. Mira, hay dos cuestiones legales. Suponiendo que todo saliera bien, al ser reanimado, ¿qué derechos o obligaciones tendrá la empresa y qué derechos el paciente? Y la otra cuestión legal que nos preguntan es que ¿qué quiere decir esto de un experimento? Si despiertas, ¿no tendrás derecho a tu propia vida? ¿Qué opináis en eso? Ahora mismo, claro, está todavía... No ha habido ningún caso práctico, ¿no? No, pero tienes derecho a todo. Además, esta organización tiene previsto que tú tengas también algún medio económico para vivir después de que puedas venir
Todo eso está previsto también. Porque parte de eso, una pensión. Claro, $120.000 que nos contaba Carlos Mondragón se ingresan, van generando intereses, una parte de y ellas. ayuda a la investigación de crioprotectores. Aparte, ¿te imaginas que te saquen adelante dentro de 50 años, 100 o 200 años, cuando tú has metido nada más que 1 millón o 100.000 euros en el banco? Habrá dado unos grandes intereses. Algo, ¿no? Desde luego. Pues no está mal, claro que no, tener un poco de aspecto positivo, incluso darle un toque de humor a un tema que estoy seguro, porque luego la gente, estamos aquí tranquilamente, seguro que la gente se lo toma también, Luis, hay que decirlo, sí. Le puede afectar a mucha gente este tema que hoy estamos tocando, sí, y es bueno también que tengan una base religiosa profunda, sobre todo, y que tiene muchísimo derecho a expresar, y hay que tener respeto por ello. Por supuesto. Yo quería comentar un tema muy importante, sobre todo si me está oyendo algún científico. ¿Te han dado mucha caña? ¿Te han dado mucha caña a ti? Sí, me han dado caña, pero vamos, no me importa porque yo también me he preparado para ello. Es que hay un experimento hecho sobre un ratón, y el ratón, recordamos, es un mamífero superior, al cual se le criogenizó, y no estoy hablando de hibernar, porque es un tema que no hemos tocado, es una pena, pero si da tiempo tocaríamos el tema de la hibernación, y que está relacionado, pero vamos a seguir con el tema. Hay el caso de un ratón que fue criogenizado durante un montón de horas, dicen que no está publicado, que hubo uno que duró más de un mes, y se le despertó. Pero ojo al tema, cuando despertó, recordaba perfectamente el laberinto por el que se le había hecho pasar, para ver si cuando lo criogenizaban y lo volvían a despertar, tenía sus capacidades de memoria conservadas perfectamente. Pues el ratón conservaba la memoria para recorrer perfectamente el laberinto y encontrar el queso. O sea, mantenía perfectamente su archivo, digamos, su disco duro con la vida anterior. Que eso dio lugar a que en algunos sitios el tema de la criogenización se tomase un poco más en serio. Qué curioso, porque quizá el mayor miedo de la gente, y lo estamos comprobando, Carmen, es con el tema cerebral. Parece ser que del cerebro sabemos tan poco, pero que sí que por lo que hemos leído, a los 5 o 10 minutos parece que hay lesiones irreversibles, o puede haber lesiones irreversibles después de ese proceso de muerte. ¿Cómo, por lo tanto, podemos hacer para conservar ese cerebro? Es que nos parece muy difícil. Hablamos del caso de Cristina, ten en cuenta, pero bueno, ten en cuenta que yo siempre he dicho que es un experimento, con un 0,00, muchos ceros, pero al final hay uno, pero que hay otro tema. Mira, tú imagínate, para que podamos transmitir la idea al público, tú imagínate que si el ratón es capaz de conservar su memoria cuando es recuperado, ¿por qué no puedes tú pensar que ocurra lo mismo en el ser humano? Y te digo más, se sabe que a los 3 minutos de que una persona ha dejado de respirar y por lo tanto no llega oxígeno a su cerebro, no pasan de 5 minutos cuando su cerebro se queda en anoxia y prácticamente deja de volver a funcionar correctamente. Pero es que ocurren muchos casos que existen en la bibliografía mundial de chicos que han caído en Canadá a lagos, que se les ha recuperado después de haber pasado muchos minutos, y tenía un electroencefalograma plano, por supuesto parada cardíaca, parada respiratoria. El chico estaba una apariencia total de cadáver, pero como ellos tenían experiencia de algún caso que habían sacado adelante, insistieron una y otra vez en la recuperación y lo sacaron adelante. O sea que está muy claro que las definiciones del momento de la muerte están muy inestables, muy difícil definir el concepto de muerte, y luego hay un montón de factores que rodean a la muerte que cambia muchísimo de unas personas y de países y de todo, ¿no? Hay un caso incluso, Luis, recordamos, ¿verdad, Carmen? Hace poco, en un ambiente, en un término religioso, de misterios que tenían que ver con la religión, hablábamos de un caso que por supuesto fue tomado por milagro, Carmen, en Argentina, un niño ahogado que casi fue transportado a lo que eran las neveras de la morgue. Un niño de 9 años que fue declarado muerto después de permanecer 30 minutos bajo el agua en una piscina. Correcto. Se le lleva al hospital, los médicos le declaran muerto. Correcto. Incluso por parte de la Iglesia, que investigó este milagro, o supuesto milagro, porque luego se ha visto que ha pasado con más gente, que se ha podido revivir a más gente en esas circunstancias. Incluso estuvo en las neveras de la morgue, pero cuando se dieron cuenta, el niño de repente volvió a la vida. La Iglesia lo tomó como milagro, la ciencia lo toma pues como que hay muertes, exactamente, que hay muertes que no se sabe por qué están en un estado en el que parecen muertos pero no lo están. Correcto.
Andrés, yo te iba a comentar un tema rápidamente. Yo he estado durante muchos años dando cursillos de primeros auxilios. Me gustaba mucho el tema, claro, no te puedes imaginar. Y entonces, no se me olvidará nunca, una vez que me comentó un obrero, que después de ir a revisiones posteriormente, ¿se acuerda cuando usted nos dio los cursos de primeros auxilios, masaje artificial y boca a boca? Bueno, pues te voy a contar una cosa, no se va a creer. Un pez que se había quedado congelado en la fábrica donde yo trabajaba, yo me acordé de él, de lo que usted me contaba, empecé a moverle y a meter y a soplarle, oiga, y el pez se fue al agua vivo. Me reía todo lo que pudiera, y efectivamente, todavía hay unos límites muy difíciles, una frontera muy difícil de marcar. Podríamos, desde luego, y lo están haciendo ya, trasplantar ese caso, ¿no? Si ese pez le ocurrió, ¿qué pasa en el ser humano? Andrés, tú que tienes muy claro que menos malo que la muerte, o quieres experimentar, la criogenización va a ser pues un remedio menos malo, por lo menos, o al menos mantener la esperanza. ¿Puede ser la palabra esperanza lo que te mantiene a ti en esta historia? Sí, la esperanza, y yo creo que justifica esa esperanza que hay de la posibilidad que puedas tener, aunque pongas muchos ceros, como ha dicho el doctor Migorante. Al final aparecerá un 1, cosa que no aparece si te entierran, cosa que no aparece si te queman. Luego eso justifica el que te puedas morir con esa esperanza o con esa ilusión, lo que te puedas gastar. Sí, porque mí, no sabes qué puede ocurrir, ¿no? ¿Y cómo sería, cómo crees tú, no sabemos, creo que la ciencia claro no tiene respuesta, pero cómo crees que sería, Andrés, el proceso en ese cilindro? Es decir, si nos llegarían a despertar, ¿nuestra memoria captaría como si fuera un sueño? ¿O nadie lo sabe eso? Claro, eso nadie lo sabe. Es imposible responder, doctor. ¿Es posible que alguien resucita? Yo pienso que como nadie ha venido a decírnoslo, porque todavía no se ha intentado despertar a nadie, pues no sabemos absolutamente nada. Los casos que hay de coma permanente profundo, que hay muchos descritos, y como sabes han hecho libros y tal, todos hablan de que si esa luz al fondo, que si ese camino que por el medio encuentras tus familiares. ¿Pero eso es real o es creación del cerebro? Ese libro que hoy sorteamos, Raymond Moody, Vida después de la vida. Claro, pero habría que plantearse, ¿realmente es así? ¿Y quién lo sabe? ¿O es que uno imagina eso porque ha oído contar a su vez que suele pasar eso? Pues no se sabe. Claro, ¿es contagio o nos sucede realmente? Seguimos abiertos, por supuesto, esa línea 7640, palabra milenio espacio, y vamos a hacer una estadística, la está planteando Katia. Me gustaría saber, yo no sé a qué apostar ahora mismo, si sale que la gente es más tú dices que no. Yo digo que va a haber muchísima gente que no se quiere criogenizar. Y Andrés, ¿tú qué opinas? Yo creo que también. Que hay mucha gente que no se quiere. ¿Y Carmen, cómo va más o menos? Pues va por ahí, yo creo que 50-50, porque hay gente que dice que está a favor de criogenizarse, porque dice que sería pues una nueva vida, que por qué no. Y incluso una persona, nos plantean, si una persona muere de vieja, ¿se le puede criogenizar? Recuerda lo que hemos hablado, claro, por supuesto. Y recuerda además lo que hemos hablado de la nanotecnología. Y si muere y resucita, ¿se la puede volver a criogenizar o no? No sabemos. También nos lo preguntan. Claro, estamos hablando de varias criogenizaciones. Claro, porque esto sería, nos plantean la vida eterna, no, claro. El viajero en el tiempo. Vamos a escuchar de nuevo al doctor Andrés, que antes escuchábamos en una declaración, porque nos habla de otro factor que ahora discutiremos con nuestros dos invitados, que nos parece sumamente interesante. Para hablar de esto yo me intento poner en el lugar de quien opta por la criogenización, que puede ser una madre que ha perdido un hijo en un accidente de tráfico y es capaz de dejar todo, la vida entera, para intentar tener una esperanza por muy pequeña que pudiera ser. Y ante esa situación de respeto hay que considerar las cosas en su justa medida. Por lo tanto, habría que analizar y desechar por los elementos que puedan ser de negocio en la criogenización, los elementos que puedan ser de dudas técnicas razonables. Muchos de los cuerpos criogenizados pues estaban claramente muertos en el sentido más biológico del término. En otras ocasiones, en cambio, aparecen dudas y aparece misterio. Y el misterio es un elemento que debe de motivar a los investigadores y a los filósofos también y a todos los ciudadanos del mundo. Pero siempre en tono de mucho respeto y no hacer decisiones reduccionistas o banales que no llevan nada más que pues a elementos de clara confusión. Clonar, efectivamente, hoy es posible técnicamente, pero no todo lo que se puede hacer quizás se deba hacer. Y no me muevo solo en términos puramente éticos o morales, sino que congelar y descongelar también puede activar genes que podrían producir lesiones también irreversibles o peores, ¿no? Por lo tanto,
estamos delante del misterio, como usted bien dice, con todo respeto técnico y ético, deontológico y moral, y tenemos que ir caminando. Pero es que aquí chocan una gran cantidad de controversias del propio ser humano, y por lo tanto el análisis pues es también muy atractivo, muy hermoso, muy bonito, pero hay que hacerlo con mucho rigor. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. En el fondo hoy nos acercamos a las fronteras entre la vida y la muerte. Creo que es el día aconsejable para hacerlo, con todo respeto, todo rigor y también, ¿por qué no?, una dosis de esperanza o de visión, de anticipación. ¿Qué será de nosotros dentro de unos siglos? ¿Qué habremos aprendido? Está esa frase célebre de que si a mi bisabuelo le hubiéramos enseñado internet o un teléfono móvil, pues lo hubiera considerado magia. Y es que cualquier tecnología futura, ¿quién puede distinguirla de la magia? Andrés Albarrán, secretario de la Asociación Española de Criogenización. El doctor Vandrés, de la Universidad Complutense, estamos hablando con un personal creo importante, nos habla de ese factor que también nos escapa a nuestros amigos del 7640. Negocio. Hay gente que piensa que puede ser un negocio a la americana. Es verdad, nos hemos encontrado con esa posibilidad, es decir, aprovecharse del miedo de la gente a la muerte, vender una posibilidad que se sabe que no es factible. Es lo que dice mucha gente, ¿eh? Y que haya un negocio por medio. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por la experiencia que tú has tenido allí? ¿Por lo que has visto? La experiencia que he tenido allí, porque efectivamente te prevén ya que si vuelves a la vida tú vas a tener unos medios económicos como consecuencia de esas cantidades que tú has aportado para que no te encuentres aquí sin nada. O sea, todo eso está previsto. Luego, si algún producto hay, va a repercutir en los socios que se criogenicen. De todas formas, además, la cuota económica, aunque parezca exorbitante, 20 millones de pesetas, con toda esa financiación y sobre todo con todo ese mantenimiento de unos médicos que tienen que estar ahí con las computadoras, claro, es que si ese hombre está ahí 100 años, es mucho mantenimiento. Hay gente que opina que sería, como Fabián de Pontevedra, que sería la eterna juventud para una clase elitista. Doctor. Yo creo que una persona que puede pagar 16.000 pesetas al mes, no creo que sea una clase elitista. Eso es lo que acabas valiendo la... Yo creo que en España se puede conseguir por menos, depende de la cuantía de las personas que vivieran. Yo creo que una persona que va de caza o que da cosas que son deportes sociales se va gastando mucho más, ¿eh? Hay un tema que te quería también comentar y ampliar. Los investigadores que están avanzando en el tema de los crioprotectores, no la nanotecnología, que eso por supuesto se va a usar para uso industrial, pero los que están avanzando en el tema de los crioprotectores, ¿sabes de qué viven? ¿Cuál es su medio de vida en la práctica? Pues están ayudando a que cuando un corazón se trasplanta y se traslada desde Sevilla a Valencia o desde Madrid a Bilbao, pues hay que llevarlo en unos líquidos. Y esos líquidos, si logramos que el helicóptero, en vez de tardar media hora, necesita tardar 4 horas y se puede llevar un avión, una avioneta pequeña, pues estamos ahorrando costes porque los crioprotectores van avanzando cada vez más. O sea que esto no hay quien lo pare. Evidentemente es un experimento, evidentemente es una ilusión, pero yo te aseguro que si este programa lo oyen dentro de 200 años, pues pasará como si ahora oyésemos, si pudiéramos oír a los hermanos Wright. Tú sabes que ahora se celebra el centenario del primer vuelo de los hermanos Wright. Bueno, pues los hermanos Wright, antes de que lograsen volar, habían leído estudios científicos por eminentes científicos de la época que demostraban que era imposible que pudiera volar una máquina más pesada que el aire. Y eran físicos y gente de muy alto nivel. Una bonita comparativa. Doctor, además yo creo que es que van a quedar, por supuesto, esto ha sido una aproximación a la gente. Cientos de miles de personas probablemente hoy es la primera vez que escuchen esto y se han quedado, desde luego, por lo menos tienen esa primera información. Volveremos en un futuro, si os parece, a tocar el asunto, pero la ciencia parece que aprende de la naturaleza. Y me gustaría nos comentar eso porque, claro, el oso polar y algunos sí que hibernan. Eso es que lo que nos ha claro, y sí que se mantienen durante meses. Yo te aseguro a ti que si tú ves, como yo he visto, una rana originaria de Alaska, vamos, no es de Alaska, realmente de Canadá, pero bien, se hicieron el experimento de Alaska, pero originalmente de Canadá, una rana que se queda
auténticamente como un pedacito de hielo. Es que la tocas, hace clac y se parte la pasta como si partieses un palillo de diente. Está totalmente un trocito de hielo. Constante vital cero. Cero. Y llega el tiempo en el que ella vuelve otra vez a la vida y y vuelve a la vida. Vamos a escuchar otro último documento antes de tener las últimas preguntas y cuestiones y los ganadores. Y lo más importante es que hay mucha gente con miedo. Que pueda pasar que cambien las leyes, que les descriogenicen. Y si no, escuchad muy atentamente lo que ha pasado en Francia. Vamos a escucharlo y a enterarnos. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en París, José María Patiño. Es el llamado caso Martinot. Vamos a escucharlo. El discreto castillo de Preuil, que la familia del profesor Raymond Martinot ocupa desde hace varios años en la localidad de Neuilly-sur-Clayón, en el Valle del Loira, sigue siendo lugar de peregrinación de turistas y curiosos atraídos por la singular experiencia científica que su propietario llevó a cabo en su cripta y que para muchos es una muestra del amor que trasciende a la muerte. Martinot, admirador de Julio Verne, decidió aplicar a su mujer una técnica esbozada en los escritos del escritor de Nantes y que de alguna manera había sido enriquecida y desarrollada por los científicos estadounidenses mediante el desarrollo de la criogenización y posteriormente la congelación de embriones. En 1984, cuando falleció su esposa, Monique, el profesor la enterró en una cámara congeladora que había instalado en los sótanos del castillo y que mantenía su cuerpo incorrupto a una temperatura de 65 grados bajo cero. Su esperanza, que el avance de la ciencia permitiese un día su resurrección y sanarla de la enfermedad que le causó la muerte. Sin embargo, la ciencia no avanzó todo lo rápido que el profesor hubiera deseado y la muerte le llegó a él también en febrero del año pasado. Antes había dado instrucciones a su hijo Rémy para que le enterrase con la misma técnica junto a su esposa. Y ahí empezaron los problemas judiciales. El prefecto del departamento de Maine-et-Loire prohibió, a diferencia de lo decidido por su antecesor en el 84, que el profesor fuera enterrado de esa manera y ordenó la exhumación de los cadáveres por entender que este tipo de enterramiento no está permitido en Francia y que de ser aceptado aparecerían cámaras frigoríficas con cadáveres por todas partes. Un tribunal local, en marzo de 2002, y otro de Nantes, en septiembre del mismo año, dieron la razón a la prefectura frente a las alegaciones de Rémy Martinot y su abogado, que no han cejado en su empeño. No hay constancia en los medios de comunicación franceses de que los cadáveres de Raymond y de Martín hayan sido incinerados o enterrados. La tradicional lentitud de la justicia puede jugar a favor, en este caso, de la ciencia y el amor. Y entramos ya en la recta final. Las preguntas, por ejemplo, Andrés, nos llegan a través del 6640. ¿Podría pasarnos esto en España? Imagínate que en un día hay una asociación que podemos hacer experimentos, pero hay ese miedo también, ¿no? A que las leyes de repente lo obliguen, como ha pasado con Martinot, a ser enterrado. No respetar la voluntad de uno cuando es lo que quería con su cadáver también es un poco complicado, ¿no? Sí, pero no creo. Las autoridades españolas no están en esa línea. Están al contrario, en favorecer este proyecto y en corregir las leyes, porque ellos también son seres humanos y se van a morir y también están apuntados a esto. Y sobre todo una cosa que dejabais muy claro en esa carta, digamos, a nivel de abogados, que es un poco el derecho sobre el cadáver de uno, que sigue siendo uno, ¿no? Parece... Claro, porque es una carta muy bien hecha, la ha hecho un abogado que es un futuro yerno y es digna de que se publique. Un documento interesante. Katia, las últimas preguntas. Mira, hay oyentes que nos preguntan que cómo se puede estudiar esto de la criogenización, que es su mayor sueño. Les aconsejamos, por ejemplo, hay una página web muy interesante. Me encantaría conectar con él. Pues os pasaremos los datos. Y antes de nada, hay una página web, www.criogenización.org, criogenización.org. Ya vais a ver la cantidad de visitas mañana que vais a tener. Criogenización.org, con información muy interesante. Mira, Óscar, por ejemplo, dice: solo la riqueza permitirá la vida eterna. La raza humana evoluciona por ciclos. Si lo rompemos, dejaremos de mejorar. No somos dioses. Mucha gente habla de eso, ¿no? Otra cosa importante, si todo el mundo se criogeniza, también menudo problema, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de planetas que hay solamente en nuestra galaxia? Sí, miles y miles, pero no de miles, sino de millones. O sea, el potencial para poder ir
O sea, es tan grande las posibilidades de ir a otros sitios y de poder colonizar, que no te preocupes, que no es problema de falta de espacio. Sí, Moncho desde Madrid nos decía, si todos fuésemos resucitados habría superpoblación y se agotarían rápidamente todos los recursos. La gente ya da las pensiones y como te reclame Hacienda, con los años todo está congelado. Oye, de todas maneras, sí que en España, ¿sabes qué cantidad de pueblos hay que no hay más que 20 habitantes? Sí, cierto. Por espacio en España, sobre todo en Castilla, no nos pueden... Te digo los ganadores. Venga, vamos allá. Rubén de Valladolid nos dice que es un problema de avances científicos y de ética y moral. Bueno. Nunca se sabe según las circunstancias. Carmen de Astorga nos dice que a ella le encantaría que la criogenizaran ya. Tiene 70 años y quiere ver la boda de sus nietas. Y por último, Lucas de Huelva dice que la vida es para vivirla el tiempo que nos dan y sabiendo que hay final se valora mucho más. Y luego hace una pregunta, que es muy raro que ninguna de las personas congeladas se haya encontrado todavía solución para su problema. Qué casualidad. Que el problema no es el problema que ellos tienen, sino regenerar, resucitar ese cuerpo, poder hacerlo después de la congelación. Pues ha sido un placer, ha sido acercarnos a un tema francamente interesante. Pues la gente se ha quedado muy impactada y enseguida el debate surge. Si yo lo tenía con el compañero Juanma Frasquet en Nada del Misterio, lo teníamos antes, ¿verdad, Juanma? Habla, oye, ¿tú qué harías? Depende del caso. ¿Y si a un hijo tuyo o a alguien le pasa algo y lo consideras tan injusto? Bueno, hoy hemos visto, lo han visto Andrés Albarrán y el doctor Luis Mingorance, suerte para vuestros proyectos, que la gente no está tan cerrada, que mucha gente, miles de amigos, por lo menos estarían dispuestos a pensárselo, y eso es muy interesante. No será la última vez que vengáis, un abrazo muy grande, gracias. Muchas gracias. Ha sido el tema, lo hemos hecho como hemos podido, hemos conectado con París, con Estados Unidos, hemos hablado con catedráticos en medicina, hemos hablado con personas que han puesto su granito de arena, y en el fondo, un día como hoy, el 1 de noviembre, hemos dicho, ¿podemos burlar a la muerte? ¿Hay gente que tiene esa esperanza? Bueno, ahí está. Nos escuchamos el domingo. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Era una tarde de agosto, hacía un calor tremendísimo, se cayó desmayada allí en la recepción. Le hicieron, la gente que le ayudó, la ayudó con todo el corazón. Le hicieron un boca a boca. Yo no sé si es que se ahogó, la verdad es que no supimos en realidad. Cuando nosotros fuimos nos llamaron enseguida, vengan, por Dios, que Cristina se ha caído desmayada y no respira. Y cuando llegamos, pues había dejado de respirar. Dijeron los médicos cuando vinieron que había dejado de respirar. Y yo no sé, en mi locura, en esa locura inmensa, bueno, nadie lo sabe eso, porque solamente el que le pasa con un hijo estas cosas puede entenderlo. Es el que sabe el dolor tan infinito que yo cuando veo esas cosas en televisión, cómo las comprendo de bien, cómo comprendo el dolor de esos padres. Y así como así, Iker, bueno, me vino como si fuera, yo qué sé, como si fuera una voz de esto, me dijeron, congélala, porque yo no sabía ni la palabra criogenizar. Pero me está usted diciendo, Eulalia, y me está dejando la carne de gallina, que usted no tenía conocimiento de las técnicas de criogenización, de qué se hacía en Estados Unidos, que de repente le vino a la mente. No, me vino como si fuera, como si alguien yo, claro, no quiero decir, porque como yo no creo en esas cosas, yo creo en Dios, soy cristiana y todo, pero esas cosas ni de brujería ni de cosas de esas yo no creo. Usted es una persona con los pies en el suelo y que de repente escuchó algo, la conciencia, lo que fuera. Sí, yo sabía que verdaderamente los hombres no me podían ayudar. ¿Por qué? Los hombres no estamos todavía dotados de ese don de poder volver a la vida a nadie. Entonces yo no sé si es que yo grité más allá de lo imposible, yo grité a todas las galaxias para que me ayudara, y de pronto le dije a mi marido, Ramón, se llama Ramón, mi marido, digo, mira, he oído una voz que me decía, congélala, congélala, pero sí, no podíamos congelarla, y él dice, así, resuelto, dice, la congelaremos. Y así como lo pensamos, nos pusimos a telefonear. Yo tengo otro hijo, tengo un hijo y una hija, bueno, Cristina y David, y la mujer de Cristina, que se llama Susi, dice, ¿sabes qué? Dice, como ella sabe inglés y sabe también otros idiomas, dice, vamos a telefonear. Telefoneamos a Alemania, a Kisegran, que es un hospital que dicen que es la meca de la medicina, y allí, bueno, se puso un científico, que yo creo que también que era un ángel, porque nos dijo,
¿saben ustedes? Dice, yo los quiero ayudar. Dice, pero aquí no lo hacemos. ¿Pero por qué no llaman ustedes a América? Nosotros ya habíamos llamado, yo qué sé, yo no sé a todos los países que llamamos. Y este científico dice, llamen a América, porque yo sé que en América criogenizan a las personas. ¿Y hubo problemas, Eulalia, a nivel...? Claro, porque lo de transportar el cuerpo, lo de hacer un viaje especial, ¿les pusieron muchas trabas o no? Dicen que es muy difícil, pero a nosotros, la verdad es que para nosotros todo fue fácil. Yo no sé, por eso te digo yo que alguien nos ayudaba desde algún otro sitio, porque la verdad, nosotros que estábamos todos medio locos, mi marido se caía desmayado, porque pues su niña, ya ves, tenemos un niño y una niña, la verdad, y es que la verdad es que fue fácil, porque la verdad es que sí, la llevamos en un avión de Iberia. Y cuando llegamos allí ella estaba Alcor esperándonos con un coche de ambulancia, cero preparado por dentro, todo frío. ¿Y qué es lo que se hace, Eulalia? Cuéntenos a tanta gente que le estamos escuchando, con su hija y con otras personas, pero ¿qué es lo que se hace físicamente cuando llega ese cuerpo allí a Alcor? ¿Qué hicieron? ¿La meten en un tanque de hidrógeno? Allí tienen un proceso muy largo. No se crea que es como meter un bistec en una nevera, ¿no? Claro. Eso es un proceso muy largo. Primero vino un escáner de San Francisco, y porque la escanearon, porque si no tienes células vivas... Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Aquí tienen ustedes el contrato por si quieren echarle un vistazo. El proceso es muy sencillo. Usted puede morir en cualquier momento, hoy, mañana o dentro de 20 años. A nosotros eso nos es indiferente. Desde el mismo instante en que usted se ha declarado legalmente muerto, Life Extension se hace cargo de su cuerpo y lo traslada a nuestro almacén de Tucson, en Arizona. Allí lo congela a 78 grados bajo cero. A esto le llamamos suspensión total y cuesta $240.000, de los cuales unos 30.000 van al proceso de congelación y el resto se mete en un fondo de inversiones para que con los intereses se vaya pagando la manutención y los gastos de resurrección el día en que esta sea posible. Si es que es posible. Con franqueza, nosotros creemos que la reanimación de los muertos algún día será posible. Y 32 minutos, estamos ya en el día 1 de noviembre, el día en que rendimos culto a los muertos. Y hemos preparado no precisamente una historia que podríamos decir de terror, ni mucho menos, al revés. Una historia que conjunta, como ninguna otra, ciencia, misterio y, por qué no decirlo, esperanzas. Toda esta semana en los micrófonos de la cadena SER habéis estado escuchando ese corte, ese trozo de película célebre, Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, que una vez más ese pequeño genio nos engañaba, entre comillas. Nos contaba una cosa totalmente real. Parecía ficción, eso de una empresa Life Extension, que promete casi poder ser resucitado en un futuro. Esta noche, como siempre, en Milenio 3 vamos a descubrir que siempre la realidad supera cualquier ficción. Vamos a pasar 1 hora y media inolvidable, con invitados de auténtico lujo, hablándonos de lo que es la vanguardia en España a día de hoy, de ese tema tan polémico y apasionante, la criogenización, los cuerpos congelados, los cuerpos vivos, muertos. Vamos a hablarlo todo hoy. Estamos, por supuesto, todos. El estudio 1 de la cadena SER ya se encuentra un poco en penumbra para hablar, para dialogar, para comentar, para que aportéis. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy mejor que nunca dar cuanto antes esa vía de contacto directo, porque tendremos muchas preguntas para nuestros invitados y hoy sí que hay una polémica muy clara. Hoy hablábamos, preparando el programa, hemos estado toda la semana investigando, sacando datos,
Y bueno, pues Katia Rocha, Carlos Barroso, nuestro particular comandante de la nave del misterio, don Juanma Frasquet, ellos mismos se enzarzaban en un debate sobre lo que hoy vamos a hablar, la criogenización. Y enseguida, es curioso, Carmen, salían palabras a favor y en contra. ¿Cómo es que me pueden a mí congelar y que ahora mismo esté eternamente joven dentro de una cápsula de nitrógeno? Otros hablaban, sin embargo, que si tienen un hijo, les pasa algo a un familiar que consideran completamente injusto, como injusto es un accidente o la muerte, lo harían sin dudar. Me he quedado alucinado, Carmen, hace unas horas tan solo, esta misma tarde, viendo cómo las posturas están enfrentadas. Y queremos preguntar a la gente, a nuestros amigos, a los cientos de miles de amigos que ahora van a escucharnos, ¿qué opinan ellos, no? Pues sí, además ya pueden enviar sus mensajes de móvil al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, y la pregunta que queráis para que luego os la contesten nuestros expertos, los que tendremos aquí esta noche. Vuestras opiniones, ¿os criogenizaríais vosotros? Estoy seguro que a la 1:35 la pregunta suena muy fría, nunca mejor dicho. ¿Os criogenizaríais? Yo creo que hacia las 3 vamos a tener otras ideas. Personalmente nos hemos documentado, hemos intentado, bueno, trabajar, como siempre intentamos hacer, para tener todos los documentos, todos los datos y que seáis vosotros los que opinéis. Pero desde luego nos hemos encontrado con auténticas sorpresas. Una de ellas es inquietante. Una de ellas es de las que, querámoslo o no, ponen los pelos de punta. Y es la historia de la única persona española que, bueno, está en uno de esos depósitos, concretamente en Arizona, en Alcor, la más famosa, vamos a llamarlo así, empresa o centro, donde se guardan estos cuerpos a la espera de una segunda oportunidad. Esta semana, Carmen Porter navegaba por internet, buscábamos en Alcor, buscábamos en diferentes páginas que íbamos a recomendar, y al final, bueno, la magia de la informática, acabamos ante una serie de dígitos concretos, ya bastante antiguos, de registros de entrada de cuerpos en Alcor. Uno de ellos decía 21 de agosto de 1989. CC. CC es una niña, una joven, 21 años, Cristina Comos de Mallorca, y es la encarnación del misterio de la criogenización. A estas horas, a la 1:36, mientras estamos aquí, ella está ahí, en ese depósito de nitrógeno en líquido a 196 grados bajo cero. Y yo creo que es de lógica conocer lo que nos es más cercano, conocer la historia tremenda y esperanzadora también, el ejemplo de que esto no es un misterio en sí, es un enigma real, absolutamente físico. La historia de Cristina Comos es fuerte, es compleja, y quién mejor para contárnosla que la persona que lo vivió todo, que hizo que ese cuerpo fuese allí, a Arizona. Ella es Eulalia Castillejo. Eulalia, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué hay, Iker? Eulalia, primero, mil gracias por atender la llamada de nuestro nada, programa. el placer es mío. Yo sé que es emocionante y es duro al mismo tiempo recordar la historia de su hija. Me gustaría que ante tal cantidad de amigos que ahora mismo la escuchan, nos contara, Eulalia, quién era su hija, quién era Cristina. Bueno, Cristina era una joven de 21 años, es una joven de 21 años, yo aún la tengo, por lo menos esa es mi creencia. Bueno, nosotros somos hoteleros aquí en Mallorca y pues